Muy buenos días, mi nombre es María Elena Amigo, presidenta de la Cámara Chileno-Ecuatoriana. Hemos organizado este webinar, Energías Renovables e Inversiones en Ecuador, y tenemos unos excelentes invitados. Nos acompaña en esta jornada Natalia Maguat de DB Santos, también don Fernando Benalcázar de la Cámara Ecuatoriana Chilena, ex viceministro de Minería, quien hace algunos años ya nos acompañó en otra exitosísima actividad. Muchas gracias, Fernando. Y también nos acompaña Kurt Friend de la Universidad del Pacífico, quien también nos va a indicar algunos proyectos, oportunidades de negocios del sector. Estamos muy agradecidos por la asistencia de hoy y voy a dar la palabra a Rodrigo Guerra, quien es director de nuestra Cámara, y va a cumplir el rol de moderador en esta actividad. Adelante, Rodrigo. Hola, buenos días, muchas gracias María Elena. Buenos días a todo el público asistente. Mi nombre es Rodrigo Guerra, soy HS Manager de Sonedix Chile, socio fundador de Inversiones Paleta S.p.A. y director de la Cámara Chilena Ecuatoriana de Negocios. Hoy, en seguimiento de nuestro plan de webinar y promoción de negocios en el Ecuador, tengo el agrado de presentar nuestro webinar Ecuador y Desarrollo de Energías, donde haremos un análisis político-económico, nuestros exponentes harán un análisis político-económico, van a hablar de la industria de la energía en Ecuador y la inversión de energía en el Ecuador. En nuestros expositores tenemos hoy a la señora Natalia Maguat. Ella es ingeniera industrial con más de 12 años de experiencia en el sector de generación de energía. Ha estado en proyectos que la han llevado dentro de Latinoamérica en el desarrollo de diferentes plantas en Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Honduras y México. Y en la actualidad ella es Business Developer líder de la empresa DB Santos. Nos acompaña también Fernando Benalcázar, muy bien ya lo había presentado María Elena. Él es ingeniero civil con más de 30 años de experiencia en industria extractiva. Ha estado en 3 continentes y 9 países desarrollando diferentes tipos de proyectos. Actualmente desempeña como asesor en temas de mineros y energía en APD Proyectos Compañía Limitada. Es director principal de la Cámara Ecuatoriano-Chilena de Comercio. Lideró el viceministerio de Minas y Energía del Ecuador en 2 oportunidades durante el gobierno de Lenín Moreno. Y en el sector petrolero ha sido presidente de SPE Ecuador en sección del 2018 al 2020, y sector energético ha colaborado en proyectos hidroeléctricos y liderando el proceso de concesión de proyectos hidroeléctricos de Huayquichuma en Ecuador. También nos acompaña Kurt Freud, disculpen, PhD de Química del Imperial College of Science and Technology en Inglaterra. En 1969 trabajó como asistente del premio Nobel el doctor Decker Harold Barton. Realizó cursos de posgrado en MIT, en Wharton School and Business en Business, es autor y editor de El Comercio y otras publicaciones especializadas, consultor y conferencista en diversas entidades universitarias. Ha pertenecido a los directorios y desempeñado el rol de presidente en instituciones como Banco Amazonas, Universidad del Pacífico, Cámara de Industriales de Pichincha, Federación Nacional de la Industria de Ecuador, Fundación Ecuador y Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Actualmente se desempeña como rector de la Escuela de Negocios y Universidad del Pacífico en Guayaquil, Ecuador, y presidente del directorio de HG Begdach. Tengan todos una cordial bienvenida. Si estuviésemos en vivo y en directo, les pediría un aplauso a todos nuestros invitados.
y cada expositor tendrá 15 minutos para desarrollar su tema. Las dudas y comentarios, por favor, les solicito las pongan en el chat del webinar y indicando a quién dirigen su consulta, su nombre y su correo electrónico. En el caso de que no tengamos el tiempo para poder responderlo aquí, se le enviará su respuesta por correo electrónico. Nuevamente, las consultas serán dirigidas al final de las exposiciones. A continuación dejo a Fernando Benalcázar con el tema energías renovables, oportunidades de inversión en el Ecuador. Muy buenos días con todos, un gusto. Agradezco a la Cámara Chileno-Ecuatoriana por la invitación. Reencontrarnos con María Elena, con Rodrigo, siempre es grato, y de partir con personas del nivel que estamos en este panel siempre es un privilegio. Creo que vamos a hablar a grosso modo desde una nueva posición. Me siento muy honrado ser uno de los directores principales de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Chilena, y en ese rol hemos sido invitados a este panel. Hablar de energías renovables tiene un contexto siempre ambiental y, por qué no decirlo, socioambiental, por todas las consecuencias que esto trae. En el Ecuador, el tema ambiental y las energías renovables, en un cambio que se dio hace no más de 60 días, un poco más de 60 días, perdón, de gobierno, ha tomado un rol sumamente interesante. Es un sector que, si bien el Ecuador le ha dado mucha atención, especialmente al tema de generación hidroeléctrica en las últimas décadas, se ha dado relevancia especial a buscar cómo incrementar inversiones en el sector, encaminados hacia solares, encaminados hacia eólicas y biomasas. Es importante entender que el concepto de la transición energética, e intentando unir todos los puntos de mi pasado, va cogido de la mano con temas de minería. No podemos hablar de transición energética sin contar con minerales. Minerales especialmente relevantes para cualquier tipo de actividad que se asocie a nueva generación o a energías renovables. No dejemos de pensar en eso. Y siempre tener en cuenta que aquellos grupos de oposición radicales, que en países como los de ustedes, como Chile, como Ecuador y otros, vemos siempre una dicotomía, una ignorancia, un desconocimiento de cuán importante es el sector minero para movernos hacia esa transición energética. Hasta la electromovilidad, cómo depende de minerales. Hasta una generación eólica puede usar 400 kilos a 4.000 kilos de cobre para poder generar en sus turbinas. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Siempre van a haber esas oposiciones o esos desconocimientos. Es importante también resaltar que se ha hecho público, como decía, en este nuevo gobierno, una política hacia una transición ecológica. Esa transición ecológica va cogida de la mano con los conceptos generales, insisto, de generación renovable. Hoy por hoy, en el Ecuador, entre un 80 y un 90% de la generación que nosotros tenemos renovable proviene de la generación hidroeléctrica. En contradicción con gobiernos anteriores, donde se puso muchísimo énfasis a los megaproyectos de generación hidroeléctrica, en el gobierno saliente, apenas 1 o 2 proyectos fueron aprobados a lo largo de 4 años. Pero en este hay anuncios formales que generan oportunidades de inversión muy grandes para el sector privado, pues el ministro del ramo ha hecho público el interés de incrementar formalmente de 200 megavatios de 200 megavatios a 500 megavatios asociados con energías renovables. Esto es muy, muy importante porque definitivamente se abren oportunidades, si segregamos los números hechos públicos oficialmente. Aproximadamente 100 megavatios van a estar asociados a proyectos de generación hidroeléctrica pequeños. Entiéndase pequeños aquellos que pueden ir de 1 mega hasta menos de 50 megas. 350 están asociados con energía solar y eólica.
y aproximadamente 30 megavatios asociados con biomasa. ¿Por qué es esto importante? Porque las declaraciones públicas de los ministerios y sus ministros respectivos, de los sectores asociados con inversión, energía, ambiental, de una manera coherente y cohesiva, hablan de la relevancia de estos temas y por ende la facilidad o crear las condiciones para que estas inversiones sean bienvenidas, porque siempre se habla de ese incremento de 300 megas con el sector privado, con el apoyo de inversionistas privados. Aquí es importante resaltar que también hace un año se dieron oportunidades muy importantes en el Ecuador desde el punto de vista de atracción de las inversiones. Y se emitió en agosto el decreto ejecutivo 1130, en el cual se generaban condiciones que tienen que ver con ciertos impuestos, la forma de manejarnos con las excepciones de impuestos a la renta en periodos que pueden ir de 12 a 15 años, inversiones de capital exentos del impuesto a la renta, la excepción del impuesto de salida de divisas, si bien que este gobierno ya ha dado visos y acciones concretas de eliminación del famoso ISD, impuesto de salidas de divisas del Ecuador del 5%, iniciándose ya con pasos en el turismo, por ejemplo. Pero todo esto es importantísimo resaltar que ya es un proceso que viene atrayendo o intentando generar condiciones para la inversión extranjera directa en el Ecuador. Otro punto interesante, hay que entender también que oportunidades se asocian con ciertas áreas de energías renovables intocadas, que no se ha hecho nada, que no se ha logrado nada, como es el tema del transporte. El transporte público sigue dependiendo de combustibles fósiles, sigue dependiendo de diésel, sigue dependiendo de ese tipo de combustibles. Ni siquiera hemos evolucionado al gas natural. Entonces, esta es una gran oportunidad, porque en países de la región, y Chile los lidera, existen excelentes condiciones para traer y buscar implementar en el Ecuador, ofrecer en el Ecuador dichas tecnologías de energía renovable. Hay una apertura formal indiscutible del gobierno hacia eso, insisto. Otro punto que es muy importante entender es que ciertos proyectos de gran escala fueron ya pocos meses atrás, 3, 4 meses atrás, adjudicados para el sector de energías renovables. No se han concretado los contratos, están en los procesos, en espera de licencias ambientales, permisos regulatorios y demás, para que el inversionista pueda actuar. Creo que el más relevante es hablar de un proyecto de 200 megavatios que es de energía solar. En una gran planada, en una obra de corte donde se supone que sí iba a ser un mega proyecto de refinación, terminó siendo la planada más cara del mundo, se va a hacer un proyecto solar, si no me engaño, ya adjudicado a un grupo español. Este es el proyecto El Arón. También hay 110 megavatios que fueron adjudicados para energía eólica en el proyecto Bidonaco 2 y 3, perdón. Y esto es muy importante, porque genera oportunidades no solo de la inversión directa, sino indirecta, en donde equipos, tecnologías, know-how, conocimiento de empresas con larga trayectoria como aquellas existentes en Chile o en la región, podrían encontrar una forma de crecer y de invertir también en el Ecuador. A esto creo que hay que sumar algo que también es muy importante. Para aquellos proyectos pequeños, para aquellos proyectos de autogeneración, se habla de autogeneración hasta 1 mega, existen condiciones ideales y de igual forma, hacia marzo de este año, aún en el gobierno y la administración anterior, se crearon las condiciones para autoabastecimiento. La idea es buscar que industrias con necesidades inferiores a ese 1 mega o inclusive conjuntos habitacionales, residencias y demás puedan autogenerar. Aquí creo que hay una gran oportunidad muy, pero muy importante para empresas de pequeño porte y mediano porte chilenas con esas experiencias y conocimientos, pues la difusión de esto es relativamente limitada, no es algo que ha crecido y que podría crecer muy, pero muy grande.
Y es un mercado muy interesante, porque se hace autoconsumo y simple y llanamente es una forma de contribuir al sistema nacional interconectado con los excedentes. Aquí también hay que resaltar algo muy importante. Existen oportunidades en aquellos proyectos que superan los 500 megas, en donde es el Estado exclusivamente el socio estratégico con el cual se puede dar este tipo de inversión. Existen dos proyectos al momento en el Ecuador que después de varios años, extensos estudios, se considera ya que se cuenta con los estudios definitivos y actualizados. Creo que el más relevante de esto, el que más llama la atención por su tamaño, es un proyecto de 2.400 megavatios, 2.4 gigas, es el famoso proyecto hidroeléctrico Santiago. Oficialmente se venía trabajando en ello desde algunas administraciones y en este gobierno ya se ha hecho el anuncio de que está todo listo en cuanto a sus estudios. Cogido de la mano va el proyecto hidroeléctrico Cardenillo. Es otro proyecto que supera los 500 megavatios en el rango de casi 600 megavatios. Cumple con las mismas condiciones. Dicho todo esto, y para concluir la parte inicial de mi presentación, hay que resaltar también que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, bajo esta nueva administración, da énfasis también a todo lo que son energías renovables, haciendo disponible cierto tipo de fondos entre 5 y 75 millones, en los cuales a través de gobiernos autónomos descentralizados, en provincias, en ciudades, en capitales, en distritos, pueden buscar cómo, con el apoyo del sector privado, generar proyectos de infraestructura y que conlleven un componente de energía renovable. Iluminación de calles, generación, autogeneración de energía, necesidades de ese tipo, siempre con componentes renovables. Dicho todo esto, creo que hay sectores, para concluir, que en los próximos años van a exigir una demanda muy alta asociada con el crecimiento de los mismos. Creo que el mejor ejemplo es el sector minero. Tenemos en carpeta proyectos que de los 7 u 8 proyectos a desarrollarse en la próxima década requieren más de 250 megas. Otros proyectos que para la expansión de su segunda etapa requieren unos 150, 200 megas. El sector camaronero. Se hicieron anuncios recientes. El sector camaronero para efectos de eficiencia, para efectos de emisiones, de eliminación de emisiones de efectos de efectos invernadero, etcétera, quiere reemplazar sus sistemas de bombeo, filtración y sus motores hacia energías renovables y salir de energías fósiles. Y lo mismo, al igual que muchos países de la región, existen compromisos en el Ecuador para salir de la generación en base de fósiles hacia generaciones más limpias, renovables, hasta para el sector petrolero. Ustedes recordarán que el sector petrolero en el Ecuador sigue siendo el rubro de mayor exportación que el país tiene. Y ahora, con mucho énfasis, se busca y se proyecta a duplicar las exportaciones, por ende, duplicar la producción petrolera en los próximos 4 o 5 años. Pero ahí hay una demanda muy importante y existen proyectos que están en el tintero que tarde o temprano tienen que irse concretando, y esa es otra gran oportunidad que se tiene en el país, como es el sistema de transmisión interconectado en el nororiente, donde está la mata, la fuente de los principales campos que el Ecuador tiene. Entonces, es importantísimo ver cuántas oportunidades existen combinado a una decisión política muy relevante que el presidente Guillermo Lasso lo ha hecho público, que es crecer en este país con inversión extranjera, respetando el entorno, respetando a las comunidades en donde nuestros proyectos nacen. Con esto quisiera concluir y agradezco la oportunidad. Muchas gracias por esas palabras y ese perfecto análisis, Fernando.
A continuación, dejo con ustedes a Kurt Freud con el tema proyectos de energía renovables, eficiencia energética y oportunidades en el sector eléctrico en Ecuador. Gracias, Rodrigo. Y Fernando, me ha ahorrado muchísimas palabras, muchos minutos de presentación con esa excelente exposición. Voy a compartir pantalla para me imagino que ya está la pantalla. Buenos días. Primero, una pequeña aclaración que justo este fin de semana se dieron unos cambios y ya no ejerzo el rectorado de la Universidad del Pacífico. Estoy aquí como presidente del grupo BECTAS, que hace eventos sobre el tema de energía y el tema de minería. De eso la relación con Fernando de muchos años, de conocernos, porque hemos estado en el mismo trajín. Entonces, lo que queremos es hablar de las oportunidades que existen en el Ecuador. Y para ello, en el rol privado, como se dijo anteriormente, hay la generación distribuida autónoma, inyección en la red, el plan de regulación de autogeneración, grandes consumidores y las licitaciones de energía por 500 megas para energías renovables. Kurt, ¿sí? Te debo interrumpir, estamos viendo un correo tuyo, no estamos viendo la presentación. Perdón, no sé, porque aquí yo en la pantalla mía estoy, gracias por... Vamos, perdón. ¿Estamos ahí bien? Ahora sí. ¿Con pantalla completa? Ya. Ahora Ahí sí. ahí está perfecto. Ahí sí. Gracias. Ahí está, perfecto. Entonces aquí, como se habló, hay el tema de la posibilidad de ser autoproductor y además entregar a la red en un intercambio donde se realiza un balance de energía, a diferencia de Chile, donde hay un reconocimiento de una tarifa diferenciada si hay excedentes permanentes. Aquí hay una compensación. En el tema de oportunidades de negocios, obviamente hay el tema de financiamiento, de inversiones en proyectos menores, que ya se mencionaron, y los proyectos grandes, Cardenillo y Santiago, que también fueron mencionados. La estructura del Ministerio de Energía y Recursos Naturales, que incluye la minería por el momento, porque se habló de hacer una división, pero es básicamente el que ven ustedes en la pantalla, con la Corporación Eléctrica SELEC, que es el centro de la generación eléctrica y hacia donde se alimentan los proyectos privados que no son autogeneradores o autoconsumidores. Entonces, el plan está regulado y se están haciendo ciertas reformas para darle mayor agilidad y para la participación del sector privado dentro del rol que tiene que jugar en el nuevo sector eléctrico. Aquí podemos ver en la pantalla lo que es la diferencia de crecimiento de necesidades del sector eléctrico, y como ya Fernando bien lo explicó, hay una necesidad bastante grande de inversión pronta. No hablemos de situaciones especiales, pero bajo las situaciones normales de crecimiento, el Estado tenía en plan de que en el 2026-27 ya entre en funcionamiento Cardenillo, lo cual es a estas alturas imposible, porque cualquier proyecto de esta envergadura, como los dos grandes importantes que se está hablando, básicamente si saldrían en licitación lo más rápido sería el próximo año. Negociación de contrato y todo ya se convierte en 2 años eso,
y 5 años de construcción mínima para que entre en operación son 7 años. Y si hablamos del 2023 a 7 años, estamos llegando en el 2030. Entonces, la oportunidad para energías renovables de menor tamaño, de 1 a 50 hidroeléctricos y otras opciones, biomasa, desechos municipales, etcétera. Hay unas grandes oportunidades de inversión y esto es el campo que estamos viendo, que las empresas chilenas, las empresas con experiencia en esos campos pueden participar porque hay un sistema de presentación de concursos que se va a llamar y hay ese vacío de espacio de energías renovables porque la tendencia es irnos hacia energías renovables y en los años, este año ha sido un año hídrico excepcionalmente bueno, la gran mayoría del año se ha generado energía hidráulica, pero a pesar de eso, si vemos la matriz energética, todavía más del 50% de la matriz energética, si consideramos movilización, transporte, etcétera, es a base de hidrocarburos. Hay una gran oportunidad para nosotros hacer inversiones en estas áreas y encontrar cómo encontrar y participar en este escenario de energías renovables con cualquiera de los proyectos que se nos ocurra. El Ecuador tiene posiblemente 20,000 megas más de recursos hidráulicos fuera de áreas para solar y eólicas, aparte de las que ya están ahorita en concurso y que han sido presentadas por el conferencista que me precedió. Y aquí ven ustedes la distribución de la energía eléctrica, cómo es el consumo: residencial 31, industrial 25, comercial 16, otro alumbrado público, pérdidas técnicas y no técnicas, hay un espacio grande. Entonces, como se ve en los primeros 3 rubros, que son los más importantes, que son los primeros 5 rubros se tarifan, entonces hay el espacio muy grande de entrega de energía renovable, porque todo el mundo está con esa visión de mitigación del cambio y los incentivos que existen hoy día, incluso bonos carbono, eficiencia energética, y hay financiamientos de bonos verde para todo lo que son proyectos de energía renovable que van a reducir la emisión de gases y el cambio y contribuir a detener el calentamiento o el cambio climático de una manera, porque ya se ha cambiado el nombre de calentamiento, así que solo tenemos emisiones de CO2 para reducción y transformación a energías renovables, que son una ventaja pública permanente. Aquí están las políticas que se espera que se introduzcan aquí para que sea un mercado amplio, competitivo y transparente. Eso es las áreas que se necesita para copiar un poco el modelo de lo que se ha hecho en Chile, y creo que eso permite que haya un crecimiento y un interés, y donde una de las cosas que el Estado está dando es priorización al pago a los sectores privados en la prelación de pago, cuando se paga las cuentas a través de un fideicomiso que se establece para toda esta cancelación de las inversiones y las deudas. Entonces, otro de los temas que no se ha hablado, básicamente, pero Chile lo conoce muy bien, ha desarrollado toda una política con decretos, con acuerdos ministeriales y todo para empujar el sector de hidrógeno, y yo creo que el Ecuador ofrece igualmente condiciones favorables, muy similares, para poder ser competitivos en un mercado mundial que está cambiando, que hay un gran mercado mundial y un mercado local grande también, donde podríamos, en vez de entrar en el cambio de la transición energética a usar gas importado, podemos usar para movilidad interna de los grandes corredores de la minería, de las exportaciones y todo, y transporte incluso público de larga distancia, lo que es parte de la economía de hidrógeno.
entonces ahí estamos hablando de nuevamente energías limpias para generación de hidrógeno verde. Otro de los temas que tenemos que ir pensando, Ecuador, igual como el resto de países, somos grandes importadores de fertilizantes, de urea, y yo creo que cuando hablamos de eso, tenemos que pensar también en amoníaco verde, que es una de las principales producciones a las que se dedica el hidrógeno producido en las refinerías y ahora hay que empujar hacia energías limpias y productos limpios, como lo están haciendo ya en Europa, donde ya se permite que empresas como la de Noruega, que es el más grande productor de fertilizantes, esté haciendo ya plantas de fertilizantes verdes, o sea, en base a química limpia. Entonces yo creo que tenemos una gran oportunidad en esta área, que es nuevamente en proyectos de energía renovable. Aquí en el caso de Ecuador, en Chile se está hablando de eólica y de solar. Aquí estamos hablando más de hidráulica, que puede tener 24/7 la generación eléctrica para producir hidrógeno y amoníaco limpio. O sea, básicamente tenemos una gran oportunidad en las energías renovables, a más de los proyectos que ya han sido presentados y las áreas que están vislumbradas solo hacia el abastecimiento de energía para el sector industrial, comercial y doméstico del país. Aquí el sistema de transmisión nororiental fue algo que ya fue descrito por el conferencista que me precedió. Es básicamente un proyecto que va entre 300 y 400 millones para red de transmisión. ¿Y esto qué es lo que va a generar? Va a generar el ahorro de $1 millón diarios en hidrocarburos y obviamente la quema de ese hidrocarburo, lo cual permite también que haya una necesidad adicional de generación eléctrica en este esquema de demanda, igual como se refirió en un sentido igual, si vamos por todo el sector camaronero, que son miles de hectáreas del sector camaronero, y estamos hablando por lo menos de 1 gigavatio de necesidades para sustituir en ese campo. Y aquí también ya Fernando tuvo la oportunidad de hablar de los incentivos para los inversionistas. La ventaja de hablar segundo es que puedo echar toda la culpa al primero, que ya dio todos los datos de las ventajas, de los beneficios a la inversión, y lo que el gobierno del presidente Lasso está es impulsando de que toda la inversión venga del lado privado, un giro de 180 grados a la política de los 14 años precedentes. Obviamente los 4 últimos ya hubo una flexibilización, pero que se implemente los cambios que se van a dar realmente, porque estos cambios de la ley, los incentivos ya salieron en el gobierno anterior, pero hoy día hay que empezar ya a aprovecharlos. El tiempo corre. Muchas gracias por la atención. Buen día. Muchas gracias, Kurt, por ese fantástico análisis. Obviamente el desarrollo de energías verdes sí o sí va a ir acompañado con el desarrollo de nuevas tecnologías como la aplicación en hidrógeno verde o amoníaco verde. A continuación, dejo con ustedes a Natalia Maguad con su presentación de Ecuador y desarrollo de energía. Natalia. Buenos días con todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, me confirman tan pronto estén viendo la pantalla. La tecnología no es muy fuerte, pero afortunadamente creo que ya lo tengo. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Todavía no, Natalia. Aún no. Ok. Ahora Ahora sí. Sí.
Bueno, mucho gusto. Como ya se mencionó, mi nombre es Natalia Maguat, soy líder de desarrollo de negocios. Y esta mañana compartimos, al igual que el resto de panelistas, que desde ya les reitero que es un honor poder compartir con ustedes esta oportunidad. DB Santos se une al desarrollo renovable dentro de nuestro país. Nuestro país tiene muchísimos años creciendo muy lentamente en este aspecto y creo que hoy por hoy estamos listos para arrancar. Empecemos un poquito hablando de Ecuador, paraíso de recursos naturales. El Ecuador posee un enorme potencial de recursos naturales, con fuentes de energía limpia y renovable, para tanto la producción de energía eléctrica, hídrica, solar, eólica, geotérmico y de biomasa. Pero también cuenta con recursos no renovables, la materia orgánica fosilizada, que es el petróleo y el gas natural, y los recursos naturales inorgánicos como los minerales metálicos, que nos diferencian muchísimo de los países vecinos. Ahora, entremos un poquito a hablar de qué está sucediendo en el Ecuador. Hagamos una fotografía en tiempo real a la situación en términos generales de Ecuador. Y ahora voy a hablar un poco de números, espero no cansarlos mucho, pero va a ser muy importante entender en qué situación se encuentra ahora el Ecuador. Posteriormente revisaremos en qué situación está próximamente a estar y cuál es su tendencia. Y con esto tomar una decisión en cuanto a si se debe o no se debe invertir en el Ecuador en energía tanto renovable como no renovable en el sector eléctrico. Con respecto a la potencia total instalada que Ecuador tiene, al 2021, la capacidad de generación a nivel nacional se registró aproximadamente 8.725 megavatios de potencia nominal instalada, como mencioné. Este valor incluye empresas generadoras, autogeneradoras y distribuidoras con generación. Ahora un poco hablando acerca de la liquidez, y aquí voy a utilizar el segundo indicador que se muestra aquí en la gráfica. Este es el saldo en el mes del análisis de aproximadamente 64.514 millones, que nos muestra que la oferta monetaria y las especies monetarias de circulación, tanto las de liquidez como la actual, están presentando tasas de crecimiento de 4.3 y 9.4 respectivamente, lo cual es muy positivo para la economía. Hablemos un poco del riesgo país. Al día de hoy se sitúa en el número 795, pero esto no ha sido así siempre. Si vemos en la gráfica que tenemos al lado derecho, notamos que para el 1 de enero del 2021, Ecuador registró un riesgo país de 1.062 puntos, bastante alto, experimentando en el mes mencionado un crecimiento promedio diario de 0.6%, mientras que los países en los meses de febrero y marzo la disminución promedio fue de menos 0.1. No obstante, para el lunes 12 de abril, el riesgo país bajó a 824 puntos. Eso quiere decir que 9, 10 y 11, 3 días antes de las elecciones, este estaba en un valor considerablemente alto y bajó 345 puntos inmediatamente después, lo cual definitivamente muestra una tendencia positiva. Ahora hablemos un poco de la balanza comercial. En el 2020, Ecuador registró un superávit en su balanza comercial de 1.985 millones de euros y un 0.22% de su PIB, lo que supone un cambio importante respecto al año anterior, en lo que la balanza comercial fue negativa y registró un déficit de 209 millones aproximadamente y un 1.44% de PIB. La variación en la balanza comercial se debe a diversas razones. Una de esas es el descenso en las exportaciones en Ecuador, en el que disminuye la demanda interna y este provoca también una disminución en las importaciones. Si tomamos como referencia la balanza comercial con respecto al PIB, en el 2020, Ecuador ha ganado posiciones. Se ha movido de puesto 64, que ocupaba inicialmente en el 2018, y ahora se sitúa en el 62 de dicho ranking. Así que
tiene un saldo positivo definitivamente si nos comparamos con el resto de países. Un poco revisando el tema de la inflación mensual nacional del país. A partir de junio del 2021, Ecuador entró prácticamente en deflación, como se pueden dar cuenta en la gráfica, ya que muestra una inflación negativa en comparación con junio del 2020. La deflación es una caída generalizada y prolongada de los precios de bienes y servicios. Históricamente el país sí ha tenido estas experiencias en el pasado, pero de manera muy leve y efímera, si no me equivoco, en el 2017 y 2019. Hoy por hoy, el aspecto de esta gráfica de inflación mensual nacional es tremendamente positivo para el país. Índice de precios al consumidor. Es la gráfica que vemos acá. En términos mensuales, este índice se contrajo en 0.2% en comparación con el año anterior, lo cual sigue siendo positivo para la economía. ¿Qué pasa con el salario real promedio? Al día de hoy, el costo de la canasta vital se encuentra en $499 aproximadamente, lo que deja un excedente en el presupuesto familiar de $249. ¿Por qué? Bueno, la canasta vital es un conjunto de bienes y servicios, 73 para ser exactos, imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del hogar prototipo, que son normalmente 4 personas, de las cuales 1.6 gana el salario básico, que es $400. Como vemos en la curva, tiende a ser positivo. Definitivamente, un excedente mensual es positivo para la economía del país. Oferta y utilización final de bienes y servicios, el cuadro que se encuentra en la parte inferior derecha. Prevé que el Producto Interno Bruto, el PIB, para el 2021 registre un crecimiento interanual de 2.8%, o sea, 68.135 millones en valores constantes. Luego de que en el 2020 el precio promedio de exportación de crudo ecuatoriano se ubicara en $35.62 por barril, inferior en $19.7 respecto al año anterior, 2019. Y para el 2021 se presenta una expectativa de recuperación del precio internacional del petróleo asociado con la alianza OPEP, que reduce su oferta de crudo a fin de estabilizarla con la demanda. Muestra también un PIB positivo para el 2021 y una proyección de crecimiento. ¿Qué pasó post pandemia? La gráfica que vemos en la parte superior, en la mitad, nos muestra cómo ha ido cambiando la curva con respecto al interés o la aceptación del ciudadano ecuatoriano con respecto a la vacuna. Nosotros sabemos que las restricciones de movilidad tienen efectos de ralentización en una recuperación económica, por lo que el aumento en las personas vacunadas, como lo estamos viendo en esta gráfica, de manera significativa, mejora la economía del país. Reactiva la operatividad de puestos de trabajo y, desde luego, reduce el índice de mortalidad. Hablando un poco de las dos gráficas que se encuentran en la parte derecha, con respecto al petróleo, en el primer trimestre del 2020, Petroecuador registró una producción de 400.852 barriles diarios, lo que significa solo 8 barriles diarios más que en el mismo periodo del 2021. Es por eso que vemos una cierta constancia en ambas gráficas. La producción petrolera de marzo del 2021 es mayor que la registrada en el 2020 por el escaso margen de 3 barriles. No hay mucha diferencia. Y en el caso de la exportación de petróleo, que es la gráfica que vemos arriba, en el primer trimestre las exportaciones tampoco se movieron frente a las registradas en el mismo periodo del año 2020. Y por último, con respecto a las emisiones de CO2 que nos traen a colación en esta reunión, Ecuador es el país número 119 del ranking de países con emisiones de CO2 más alto. Y estamos hablando de 184 países en total, en el que se ordenan los países de menos a más contaminantes.
Definitivamente, Ecuador necesita reactivar la economía a través de cambiar su matriz energética. Ecuador es responsable aproximadamente de un 0.08% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Y aunque estas cifras son bajas comparadas con otros países con características similares, el país se ha comprometido a reducir el 9% de sus emisiones para el año 2025 con respecto a un escenario tendencial. Situación actual del sector eléctrico en Ecuador. Veamos ahora una foto, una captura de cómo está la situación eléctrica. De acuerdo a la primera gráfica, se muestran los valores de potencia nominal y efectiva de las centrales de generación instaladas en el territorio continental e insular del Ecuador. La generación de energía eléctrica por su frente se clasifica normalmente en renovable y no renovable. En el 2021, la capacidad de generación a nivel nacional se registró, como se ve en la gráfica, de 8.721 megavatios, sumando tanto renovable como no renovable. Se incluyen empresas generadoras, autogeneradoras y distribuidoras con generación. Cabe mencionar que la energía hidráulica, como se ve en la gráfica, representa el 62.53% de la potencia efectiva y la energía térmica únicamente el 35.11%. En la siguiente gráfica, que es la que vemos en la parte inferior, podemos ver los porcentajes que corresponden de potencia nominal instalada por tipo de generación. De aquí podemos destacar que el mayor porcentaje de la energía térmica generada se acredita a los motores de combustión interna, con una totalidad instalada de 2.042 megavatios y un 23.41% en la matriz energética. Por otro lado, vemos que la potencia generada por biogás es la menor incidencia en el país. De hecho, tiene un 0.08% asignado en la matriz energética. La gráfica superior derecha nos muestra la potencia total máxima de demanda por mes, y esta es aproximadamente de 4.000 megavatios. ¿Cuál es el plan de expansión de generación 2018-2027? Ya se habló un poco de esto, por lo que no voy a profundizar. Simplemente hablando un poco de la tendencia, se considera el crecimiento tendencial de la demanda más las cargas de proyectos de eficiencia energética, como vemos en la primera gráfica, transporte, institutos públicos y privados y centros de transferencia tecnológica, empresas de alta tecnología y desarrollo agroindustrial. Además, esta gráfica, que está en crecimiento, incluye también los nuevos requerimientos de las cargas singulares y de la conexión al sistema nacional interconectado. Como vemos, para el año 2027 se va a requerir aproximadamente 7.800 megavatios de potencia instalada. Si el crecimiento antes mencionado le sumamos la inestabilidad de una matriz energética, actualmente compuesta por un 92% de generación hidroeléctrica, las cuales no necesariamente operan en su potencia esperada. Más aún, se teme la salida de una de ellas. Conocemos la situación actual de Coca-Cola Sinclair, al menos por un periodo de tiempo, estaríamos restándole al sistema un poco más de 1.500 megavatios de potencia, lo que demanda de una inversión más que inmediata para procurar la expansión de la generación y transmisión de energía en el país, así como mejorar su distribución para el 2027. La inversión requerida sería aproximadamente de 13.185 millones de dólares. Con esto se cubriría tanto la expansión de la generación, de la transmisión y de la distribución. Y como se ve en la última gráfica, estos son los porcentajes de crecimiento de cada una de estas áreas. La siguiente gráfica ya se la mostró previamente y se muestra claramente
el plan que tiene el gobierno en estos años para instalar proyectos y adjudicar proyectos que puedan cubrir con esta demanda esperada. Estos proyectos han sido previamente evaluados y aprobados por el gobierno, algunos de ellos bajo modalidad de inversión privada, tales como los del bloque 400 megavatios de ciclo combinado gas natural y 500 megavatios de bloque de energías renovables no convencionales. Ambas iniciativas son consideradas emblemáticas para el país y se guardan mucha expectativa para su ejecución. Y aunque sabemos que se ha trazado un tanto en el cronograma, estamos seguros que se van a cumplir debido a todos los intereses y muestras que está indicando el gobierno para que estas tengan lugar. Ahora, ¿por qué invertir en el sector eléctrico de Ecuador hoy? Bueno, esta gráfica nos muestra algunas de las razones por las que debemos invertir en el sector eléctrico para consolidar una matriz energética y que sea confiable. El gobierno nacional mantiene el compromiso permanente de incentivar la inversión privada basada en políticas de energías renovables, tales como la primera, incentivos tributarios. Definitivamente una exoneración en impuesto de salida de divisas e impuesto a la renta va a beneficiar a las empresas en sus financiamientos, dividendos, pagos y adquisición de acciones. Una segunda razón sería la tendencia económica, comercio y de inversiones. En el primer trimestre del 2021, la economía ecuatoriana creció en 0.7% respecto al trimestre anterior y tiende al alza. Por otro lado, sabemos de una baja tasa de inflación respecto al dólar de Estados Unidos, algo que nos caracteriza a los ecuatorianos. Además, con respecto a la parte de inversiones y comercio, existen acuerdos del Consejo de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador, firmados en diciembre del año pasado y reconfirmados o ratificados este año, los mismos que buscan el acceso al mercado de productos de ambas naciones. Por otro lado, tenemos el Acuerdo de Integración Comercial entre Ecuador y Chile, firmado también el año pasado, en agosto, y ratificado a finales del mismo. Dicho tratado es uno de los requisitos para que el Ecuador pueda acceder a la Alianza Pacífico, lo cual es una de las aspiraciones aseguradas por el actual mandatario. Otro de los incentivos es el régimen jurídico. Existen leyes especiales que facilitan, promueven y protegen la inversión, dando estabilidad a un régimen económico tributario y permitiendo a los inversionistas el acceso a arbitrajes internacionales. En el área societaria, la ley permite que la inversión extranjera tenga acciones que en su totalidad sean extranjeros, y en el caso de ser sociedades anónimas, estas pueden ser libremente negociadas. Y por último, no menos importante, que ya mencionamos el riesgo país con tendencia a la baja y el plan de inversiones en apoyo, podemos hablar de las condiciones laborales. A raíz de la pandemia, el gobierno y el Ministerio de Trabajo han hecho varios esfuerzos para implementar nuevos contratos que sean menos rígidos que el indefinido. Esto permite tener más fuentes de trabajo a nivel de país y, por supuesto, genera una mejor economía. Ahora, ¿qué tipo de generación debemos invertir? Definitivamente, la tendencia a la descarbonización o la tendencia a la energía limpia es lo que se busca a nivel mundial. Estos dos tipos de generación que he indicado aquí, considero que se complementan mutuamente. En el caso de la energía solar, pues conocemos todos sus beneficios, ya se los he explicado previamente, y además cuenta con beneficios de utilización de energía solar como con abastecimiento propio para industrias, también reducción de rubros en los consumos de energía eléctrica, liberación de aranceles en los equipos que se importen y cero gravámenes de IVA en los paneles solares. Pero no podemos instalar únicamente energía solar o energía renovable porque sabemos que convierten al sistema un tanto inestable. Por lo que la energía con gas natural
que este es un hidrocarburo, por supuesto, pero es gaseoso, ligero, menos perjudicial para el ambiente de todos los anteriores. Tiene una demanda, el Ecuador, de gas natural bastante baja, por lo que representa una oportunidad también su uso. Y aprovechar su versatilidad, relativa baja contaminación y favorable coyuntura de producción mundial puede reducir los precios a nivel internacional y también aquí en el Ecuador. Hoy por hoy conocemos que tenemos reservas en Campo Amistad, se está buscando también hacerlo en la formación Puna y esperamos lograr incrementar esta producción. Ahora, ¿qué debo saber antes de invertir en Ecuador hoy? Bueno, las leyes, códigos y regulaciones a las que se debe regir los inversionistas extranjeros son básicamente dos. Primero, la Constitución de la República del Ecuador y segundo, la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento, que hoy por hoy ya tiene aprobada una ley orgánica reformatoria a la misma. Y no menos importante, la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad de Equilibrio Fiscal. ¿Por qué DB Santos como socio estratégico? ¿Quién es DB Santos? ¿Por qué en Ecuador? DB Santos somos una empresa de ingeniería, procura y construcción especializada en la ejecución de proyectos de generación eléctrica, petróleo y gas, agua en toda Latinoamérica, principalmente en Ecuador por ser locales. Nuestra experiencia abarca conjuntamente las disciplinas de ingeniería mecánica, eléctrica y civil. Nuestros profesionales acumulan un promedio de más de 15 años de experiencia trabajando en equipo en la construcción de centrales generadoras de electricidad y siendo reconocidos por obtener siempre óptimos resultados durante su ejecución. ¿Cuáles son los servicios que entrega DB Santos? Ingeniería, procura y construcción. Nuestra ingeniería de diseño integra tecnología 3D y software de última generación. La perfecta combinación de nuestro conocimiento de ingeniería y construcción es lo que nos permite producir diseños únicos, rentables y fáciles de construir. Procura. Nuestro equipo de procura combina una larga experiencia y los recursos necesarios para lograr a tiempo el suministro, transporte y despacho de aduana de equipos y materiales para ubicarlos en nuestro proyecto, no solamente en Ecuador, sino alrededor de toda Latinoamérica. Construcción. Como mencioné previamente, nuestro equipo de profesionales y administradores de la construcción acumulan más de 15 años de experiencia, no solamente en la ejecución de proyectos renovables, sino también no renovables. IPC en toda América Latina, siendo reconocidos por siempre mantener altos niveles de calidad. Nuestra capacidad instalada en cuanto a generación eléctrica como DB Santos, a la fecha es de 2.034 megavatios, tanto usando combustibles fósiles como combustibles renovables. Y bueno, acá podemos hablar un poquito de la experiencia de nuestra empresa o cómo se han venido ejecutando estos 2.034 megavatios. Voy a compartir esta presentación con ustedes para que puedan ver el detalle de los mismos. Pero en honor al tiempo, quisiera básicamente mencionar los dos que actualmente estamos ejecutando en Argentina, que son San Lorenzo Cogeneración, que son 350 megavatios, y Choloma Cortés en Honduras, de 54 megavatios. Ambos en su proceso ya casi de entrega en ejecución, de puesta en marcha. Como pueden ver, está el resto de proyectos. ¿Por qué DB Santos? ¿Qué nos diferencia de otras empresas? Estas son nuestras proposiciones de valor. Seguridad ante todo. Prioridad 1 en todos los miembros del equipo. Evaluación e informes continuos del sitio para mitigar el mayor riesgo posible a fin de mantener un entorno de trabajo seguro para usted, nuestro equipo, los subcontratistas, los socios y el proyecto como tal. Integridad y honestidad.
altos principios éticos, intachables y estricto apego a la ley y sus normas. Nos aseguramos de que nuestro cliente no se sienta como cliente, sino como nuestro socio. Por otro lado, somos socios locales. Nuestro personal local altamente calificado, mano de obra eficiente, está disponible, lo que reduce costos e incrementa la calidad del proyecto. Por otro lado, en Ecuador es muy reconocido el impacto positivo que se desprende en la comunidad local, lo que mejora las interacciones con el gobierno y las autoridades evaluadoras. Y por otro lado, al ser locales, se muestra un involucramiento al 100% de la alta dirección, lo que agiliza la toma de decisiones en el proyecto, reduce tiempos de reacción y mejora el cronograma de ejecución. DB Santos entrega también un soporte total en la fase de prefactibilidad de un proyecto. Participamos activamente en los costes iniciales del proyecto, procurando su viabilidad. Hacemos due diligence, tanto en el país como en la zona. Brindamos consultoría de servicio completo para el soporte en obtención de licencias, certificaciones y aprobaciones. Y por supuesto, la ingeniería conceptual, básica y de detalle que requieren los proyectos. Como locales, tenemos conocimiento pleno del mercado. Somos de origen ecuatoriano, tenemos presencia local y una larga trayectoria de experiencia. Un reconocido networking, subcontratistas, costes, tarifas, normativa local, todo de primera mano. Y por supuesto, al estar en Ecuador, tenemos una muy buena familiaridad con los proyectos y la demanda del Ecuador, lo que nos permite tener de primera fuente conocimiento de los proyectos emblemáticos y aquellos que requieren de inversión y desarrollo. Nuestro equipo de profesionales. Menciono nuevamente esto porque es la clave de nuestro equipo, es la clave de nuestro trabajo, el recurso humano. Se reúne un grupo de personal profesional altamente especializado, que ha instalado a la fecha como equipo de profesionales aproximadamente 5.000 megavatios de experiencia. Y como pueden ver en la diapositiva, hay tanto ciclo simple, ciclo combinado, sistemas de cogeneración y demás. Conclusión, el momento es ahora. Ecuador está listo para recibir inversores privados y extranjeros que busquen maximizar la economía. Invierta en Ecuador, pero invierta con DB Santos. Nos ponemos a las órdenes para evaluar proyectos y trabajarlos en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por ese completo análisis. Ahora quiero invitar a nuestro público a que deje sus consultas. En este minuto tenemos 3 consultas y si quieren hacer alguna observación también. Aquí para Freud, ¿cuál es el futuro del hidrógeno verde en el Ecuador y qué debemos hacer hoy por parte de Luis Endara? Gracias. Básicamente yo creo que hay que empezar a hablar sobre el hidrógeno verde que todavía no ha estado en la agenda principal de las autoridades del Ministerio de Energía y Recursos. Yo creo que básicamente debemos impulsar los que creemos que es una de las alternativas de la transición energética. Obviamente hay muchas otras alternativas que todavía se puede hablar, pero la pregunta específica, ¿qué debemos hacer? Es plantear un proyecto que pues sea viable y conseguir los fondos para la inversión y planteárselo al gobierno. O sea, básicamente es iniciativa privada, tomar acción en el tema, y yo creo que tendría muy buena acogida con las autoridades tanto eléctricas como el ministerio y los entes reguladores, que sí deberían ser los aliados en este proyecto. Porque es un proyecto que, si vemos a futuro en los próximos años, 100 megas puede generar en forma permanente un ingreso de exportaciones de más o menos $100 millones,
por cada 100 megas al país. 1000 megas de generación se convertiría en el cuarto o quinto rubro de exportación del país, y el mundo consume 200 millones de toneladas de hidrógeno que tiene que irse convirtiendo a hidrógeno azul o a hidrógeno verde. Muy bien. Hay un quote, a decir verdad, que creo que puede salir aquí una pregunta. Si bien el Ecuador es un paraíso, las energías renovables, en lo que podría ser energías renovables, todo se derrumba porque no hay financiamiento, no hay bonos verdes o bonos de carbono, por ejemplo. Fernando, tú que estuviste y que creo, me imagino también debe estar mucho más cercano a las iniciativas de gobierno, ¿qué podrías decir al respecto? ¿Hay iniciativas que se vengan a desarrollar o que estén en carpeta? Comparto 100% con el comentario. Es real, pero también creo que las cosas han cambiado drástica y sustancialmente en Ecuador con respecto a cómo se ve el Ecuador, a la credibilidad que tiene y al inicio de un gobierno de 4 años en el cual la proyección de inversión extranjera se ha convertido en uno de los pilares post proceso de vacunación, post proceso de reactivación económica. Pues creo que las circunstancias han cambiado y el señor Endara tiene razón. Era muy difícil en las administraciones anteriores que el país pueda levantar financiamiento. Hablaba yo que este tipo de proyectos, acabo de leer su pregunta, creo que es un proyecto de 20 megas, está dentro del rango de los pequeños, de los que se puede buscar financiamiento. Hoy día, entidades como la Corporación Financiera Nacional están empujando, apoyando esto, consistentes con el discurso político presidencial. Reitero, el Ecuador es otro Ecuador a raíz, como lo demostró Natalia, el riesgo país caer drásticamente casi puntos en 24 horas, 72 horas, después que llega un banquero con una visión de negocios diferente a liderar un país, hace la diferencia. Sí, de forma evidente el cambio, el golpe de timón es algo muy patente y que llama la atención y que obviamente da mucha esperanza y algunos bríos a todas las inversiones que puedan querer ir a aterrizar en Ecuador. Por el momento no tengo mayores preguntas por este lado, déjenme revisar. Aquí hay una pregunta para Natalia, específicamente si Debe Santos realiza contactos o seguimientos. Creo que quieren contactar directamente a la empresa para ver si pueden hacer algún relacionamiento comercial, así que, bueno, es uno de los fines de este tipo de iniciativa. En lo personal, tendría una consulta para Natalia y una consulta también para Kurt. Kurt, dado que estás más cercano también al lado de la academia, ¿cuáles son las iniciativas por parte de las universidades en el desarrollo de tecnología, ya sea reciclaje o de generación de energía limpia, por ejemplo? Bueno, básicamente yo creo que en Ecuador hay una conciencia a través de la academia de la necesidad de hacer este proceso de transición, de impulsar el tema de energías renovables. Hay un grupo en las universidades, en Azuay principalmente, que están cercanos al sector eléctrico, que la semana pasada realizaron un seminario muy extenso sobre el sector eléctrico, y yo creo que hay una conciencia de tener que ir hacia la educación de lo que sería Industria 4.0, tema digitalización y optimización de eficiencia energética, y todos esos temas que son componentes básicos de una canasta de transición a la descarbonización de un país, al cumplimiento con los acuerdos de París, y yo creo que eso abre el abanico académico y la colaboración internacional con países como Chile, que tienen mucha experiencia. Yo estoy bastante ligado a Chile, excepto estos últimos 2 años por las restricciones de viaje. Soy inversionista en ese país y
conozco todo el esfuerzo, todos los cambios y todo el impulso que han dado al tema de un país decarbonizado allá, y yo creo que aquí podemos coger y aprender mucho de esas experiencias y también llegar a una serie de alianzas para capacitación y educación y entrenamiento, no solo en esta área, sino en el impulso al tema minero, que el tema minero también va ligado con energías limpias, porque para que haya minería tiene que haber energía. Toda la razón, toda la razón. Aquí hay una nueva consulta también para Kurt. Sin duda que el hidrógeno verde es el futuro y están desarrollando muchos proyectos en el mundo y en Ecuador. Con las facilidades de recursos renovables e hídricos se puede hacer. Y si usted piensa que también como reemplazante del gas se debe desarrollar el tratamiento integral de residuos para la producción de biogás. Bueno, obviamente no toqué varios temas que quedaron en carpeta por que había que respetar los 15 minutos de presentación, pero definitivamente, por ejemplo, yo considero, y esto desde hace muchos años he venido trabajando, pero nadie es profeta en su tierra, con el tema de reaprovechamiento de los residuos sólidos urbanos para conversión a energía. En este caso no hablo de simplemente reciclaje, sino de conversión a energía. Y básicamente en el mundo ya la experiencia mundial demuestra que cada 100 toneladas de 1000 toneladas de basura pueden estar generando alrededor de 30 a 40 megas, de acuerdo al contenido, de acuerdo a de dónde viene la recolección, pero básicamente podríamos estar evitando el tema de rellenos sanitarios, el tema de bota a basureros no adecuados y el tema de quema de basura que sucede alrededor del país. El país, Ecuador, genera más de 10.000 toneladas diarias de basura. Estoy hablando, Quito y Guayaquil generan 3.000 cada uno, 6.000 y el resto del país fácilmente las 4.000 complementarias. Entonces, la pregunta era muy pertinente, y eso junto con el tema de capacidad de generación de biomasa, que el Ecuador es un país eminentemente agrícola, agroindustrial. Hay también una producción de desechos de biomasa muy grande, lo cual asevera que es correcto y es factible la pregunta de que eso se pueda meter como un componente principal de la matriz energética, que como vimos en la presentación de Natalia, es alrededor del 1% de toda la generación eléctrica del país, incluyendo hoy día los solares y eólico. Entonces, pequeño, y creo que expandir esa frontera, complementado con el tema de que todavía no se conversó aquí, del tema de la geotermia. Somos un país volcánico, tenemos oportunidad de captación de energía geotérmica, tanto aquí en el continente como en las Islas Galápagos. No sé, habría que hacer los estudios, pero por lo menos aquí ya se han identificado áreas donde se puede estar produciendo 80 a 100 megas de esa energía en Cachambiro, y yo creo que son alternativas de energía renovable complementarias al tema de hidrógeno verde, al tema de descarbonización. Muchas gracias. Muchas gracias por esa completa respuesta. En honor al tiempo y que ya estamos pasados en unos 20 minutos, agradezco mucho sus diferentes aportes y el profesionalismo en cada una de sus exposiciones. Dejo a María Elena para ver si hay algunas palabras de cierre y muchas gracias. Estás en silencio, María Elena. Nada más que agradecer a nuestros invitados y también, por supuesto, a todos los participantes.